bacteriana que causa inflamación crónica, a ver, las bacterias pueden sentirse a gustas con esta obstrucción, pero no son el factor desencadenante, ¿ok? Pues tampoco es esto. Atrofia de la glándula salival secundaria. No, para empezar, ustedes tienen tres tipos de glándulas, ¿no? Perdón, minto, tienen dos tipos de glándulas. Las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. ¿Cuáles son las glándulas salivales mayores? La parótida, la glándula submandibular o submaxilar o bucal, es lo mismo, y la sublingual. ¿Ok? El 70%, miento. Esto no es. Ya. El 70% me lo produce esta glándula, la submandibular. El 30% me lo produce la parótida. El 5 a 10% me lo produce la sublingual. Esas son las glándulas salivales mayores. Y las menores se encargan también de lubricación. ¿Ok? Pero estas se encargan más tanto de lubricación como inicio de la digestión de carbohidratos. Y un poco de los lípidos, pero más el de los carbohidratos. Por lo tanto, aquí la mejor respuesta es la letra C. Paciente con cialolitiasis. Tercera pregunta. Ya saben, el mismo consejo que les doy. Si ven texto muy grande, muy abrumador, lean primero la pregunta. Oye, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable en este paciente? Aumento de la secreción gástrica, pérdida de las concentraciones peristálticas del cuerpo esofágico, reacciones transitorias del esfínter esofágico inferior, disminución de la secreción de bicarbonato por las glándulas esofágicas, daño directo al epitelio esofágico por pepsinógeno. Entonces, ¿qué pasa acá? Hombre, 52 años, debido acude al consultorio por sensación de ardor retroesternal. Ocurre principalmente después de las comidas y encima al acostarse. Es más, les doy otro dato, otro dato que les puede servir. Se acuesta encima lateral derecho. Es más, otro dato. Después de las comidas, ni bien comen, se acuesta al lado lateral derecho. El paciente refiere un sabor, el paciente refiere un sabor amargo recurrente en la boca y regurgitación ocasional de alimentos no digeridos. Ha estado, han notado alivio parcial con el uso de antiácidos de venta libre. ¿Ok? Imaginen todos los antiácidos que les he mencionado: sucralfato, bismuto, misoprostol, inhibidores de bomba de protones, inhibidores de los receptores de H2. ¿Ok? No tiene disfagia, pérdida de peso ni antecedentes de empatemesis. Se le realiza una endoscopía que revela esofagitis erosiva y cambios en el epitelio del esófago distal. ¿Qué puede ser hasta ahí? ¿Elige, doctor? ERGE, exacto, eso es un ERGE. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La C sería, doctor. Uf, excelente. Efectivamente, es la letra C. Entonces, para ver eso, voy a parar de compartir y voy a crear otra diapositiva, que no me alcanzará espacio acá.
Y ahora sí. Uy, ya. Entonces, ustedes tienen acá, vamos a dibujar una... por qué me sale esto? Ya, mejor. Y entonces, vamos a imaginar acá que tenemos un estómago. Un esófago y un estómago. Ya. Entonces, ¿qué cosas? A ver, tenemos que hablar de la tonicidad, del tono, del esfínter esofágico inferior. ¿Qué cosas me aumentarían el tono? A ver acá. Tono aumentado, o sea, hipertónico. ¿Y qué cosas me disminuyen el tono hipotónico? O disminución del tono muscular o el tono del esfínter. Por ejemplo, entonces, ¿qué es eso de aumento del tono? Es básicamente, si tengo aumento del tono, el esfínter está cerrado. Si disminuyo el tono, el esfínter está abierto. Así de simple, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué cosas me podrían disminuir el tono? Justamente lo que les dije en la acalasia. Uno es el óxido nítrico, que ¿de dónde viene? Viene de la L-arginina. Entonces, ¿qué fármacos me podrían aumentar, por ejemplo, el tono muscular? Cualquier cosa que me aumente el óxido nítrico. Por ejemplo, los nitratos. Ejemplo, nitroglicerina. ¿Qué más? Me podría aumentar el tono, perdón, me podría disminuir el tono, el VIP. ¿Quién sintetiza VIP? Sale de los ganglios parasimpáticos. ¿Ok? Una enfermedad que me podría incrementar el VIP, un bipoma, que me da una diarrea de tipo secretora, muy parecida al cólera. ¿Qué otra cosa me disminuye el tono? La colecistoquinina. ¿Ok? Así como que también constriñe la vesícula, también me disminuye el tono del esfínter esofágico. ¿Quién me, quién me secreta colecistoquinina? ¿Ok? ¿Quién me secreta colecistoquinina? Que es que hacerlas exactamente Mm. son las células, colecistoquinina. ¿Te acuerdas? Las células I. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá. Células I. Por lo tanto, además de eso, recuerden que me aumenta la contracción de la vesícula, me aumentan, o sea, me disminuyen el vaciamiento gástrico,
¿Ok? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué cosas me podrían disminuir el tono? Por ejemplo, los anticolinérgicos. ¿Ok? Los anticolinérgicos. Por ejemplo, la atropina. ¿Qué cosas me podrían aumentar? Ah, cierto, cierto. Cosas importantes. ¿Cómo come el peruano? El peruano, el peruano come mitad arroz, un poco de proteína y un poco de hortalizas. Cosa que está pésimo, ¿no? Una comida rica por proteínas, por ejemplo, perdón, una comida baja en proteínas y rica en lípidos, los lípidos y los azúcares simples me pueden disminuir el tono. ¿Qué más? La cafeína. ¿Qué más? Los opioides, la serotonina. ¿Ok? Si yo le doy, por ejemplo, inhibidores de la recaptación de serotonina a mi paciente, la serotonina va a estar por más tiempo. Entonces va a actuar por mucho más tiempo, haciendo que el tono esté disminuido. Por tanto, un paciente, por ejemplo, que es obeso y que recibe inhibidores de la recaptación de serotonina por un problema psiquiátrico y tiene síntomas de reflujo, son ocasionados por esto. ¿Ok? Por otro lado, ¿qué cosas me aumentan el tono? Acetilcolina, lo que me mantiene cerrado el esfínter. ¿Qué más? Las sustancias B. ¿Ok? Los agonistas colinérgicos. Oh, perfecto. Los agonistas colinérgicos. ¿Qué más? La motilina, por ejemplo. ¿Qué más? Un alimento rico en proteínas. Miren todas las cosas que contrarrestan o que me sopesan una balanza, por así decirlo. Entonces, miren, básicamente, si ustedes tienen un paciente que tiene RG, ay, por cierto, chicos, estoy con corritis alérgica. Bueno, entonces, miren todo lo que ustedes tienen que sopesar en un paciente que tiene RG. ¿Ok? ¿Cómo está su alimentación? Es más, este, la obesidad, ser obeso, está relacionado a, a un aumento de la disminución del tono en el esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Porque los adipocitos van a sintetizar una hormona. ¿Cómo se llamará esta hormona? Vamos a ponerle hormona X para que puedan buscarlo. Más, hay un artículo muy interesante que son el 2014-2017 que habla justamente de esto, que me mantiene permeable o abierto el esfínter. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, cierto, el tabaco. Todas esas cositas afectan al esfínter esofágico inferior. Entonces, el paciente tenía ERGE. Ahora, ¿cuál es el problema exactamente? En el ERGE es que el esfínter, el esfínter esofágico inferior es incompetente.
no se cierra, ¿ok? O, visto de otra manera, hay un aumento de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Para entender esto, tienen que ir a ver cómo se despolariza, cómo se despolariza el músculo liso esofágico. El punto es que estas ondas de relajación peristáltica, ¿ok? Son normales, ¿ok? El problema está cuando la frecuencia aumenta y se vuelven, valga la redundancia, mucho más frecuentes. Entonces, estas ondas de relajación hace que el esfínter esofágico esté mucho más tiempo relajado y por lo tanto no se cierre y por lo tanto sea incompetente cuando hay un aumento de la frecuencia, ¿ok? Muy bien para los que respondieron C. A ver esta. ¿Qué hallazgo diagnóstico es más probable en un estudio con vario? Y esta es una pregunta tipo ENAM, ¿ok? Un hombre de 48 años consulta por episodios recurrentes de dolor torácico retroesternal y disfagia intermitente para sólidos y para líquidos. Refiere que el dolor es desencadenado por el consumo de alimentos fríos o calientes y no se asocia con el esfuerzo físico. Una prueba de esfuerzo cardíaco resultó normal. Se realizó una manometría esofágica que muestra contracciones simultáneas y alta amplitud en el esófago distal sin relajación adecuada del esfínter esofágico inferior. ¿Qué hallazgo diagnóstico es más probable? ¿Ideas? Y entonces, miren, es un paciente que parece que tiene una calasia, ¿no? Pero se confunde con un espasmo esofágico difuso. ¿Cuál es la diferencia? Es un paciente robot. Realmente su manometría esofágica me dice que no hay salida para el esfínter esofágico inferior, así que esto me podría confundir. ¿Ok? El detalle es esto. Se desencadena por el consumo de alimentos fríos o calientes. ¿Ok? Ese es el dato que nos da, el dato más característico. Entonces, existe una asociación
entre la ingesta de ese tipo de alimentos con el espasmo esofágico difuso. ¿Cuál es la diferencia entre la acalasia y el espasmo esofágico difuso? Para empezar, son disfagias esofágicas, ¿ok? El problema está al tragar, al deglutir, que la comida se queda estancada. Ambos son para sólidos y líquidos. El de la calasia es progresivo, ¿ok? En cambio, el espasmo esofágico difuso es intermitente y usualmente está más asociado a esto. Entonces, esto está mucho más asociado a un espasmo esofágico difuso. Por tanto, yo descarto de una acalasia. No es acalasia. Estenosis esofágica concéntrica tampoco. Presencia de divertículos proximales de Senker, no, eso te da un paciente que tiene mal aliento. ¿Ok? De normalidad, nada. Si no, no, ni siquiera vendría a consultorio. Y es una contracción esofágica desorganizada. Esto es una hipermotilidad. Eso es lo que pasa en el espasmo esofágico difuso. ¿Ok? Entonces, cosas importantes del espasmo esofágico difuso, por ejemplo, son uno, contracciones descoordinadas del músculo liso esofágico. Ahora, si es controlado, es como si estuviera haciendo, no sé, una fibrilación auricular en el intestino. ¿Ok? ¿Cuál es el marcapasos normal en el corazón? El nódulo sinusal. ¿Cuál es el marcapasos natural en el epitelio, o perdón, en el sistema gastrointestinal de los intestinos? Son las células de Cajal. Son el marcapasos natural del intestino. ¿Ok? Simple. Dos, cosa que no deberían olvidar. El espasmo esofágico difuso se caracteriza por contracciones simultáneas, ¿ok? No propulsivas, o sea, eso básicamente les dice que el alimento nunca llega a propulsarse o nunca llega a avanzar, ¿ok? En el esófago distal, que puede ocasionar disfagia, dolor torácico, ¿ok? Entonces, eso es lo que no deberían olvidar. Hipermotilidad, contracciones desorganizadas, el músculo liso, asociado a disfagia, dolor torácico, y miren cuando consumo cierto tipo de alimentos. Por lo tanto, una radiografía en sacacorchos más o menos sería así, miren. Algo así. Esto es espasmo esofágico difuso y esto es acalasia. ¿Ok? Ese algoritmo les va a servir bastante para cuando den su examen. Siguiente. Miren, hombre de 43 años es evaluado por molestias retroesternales y disfagia presentes durante varios meses. Fuma un paquete de cigarros al día, consume alcohol los fines de semana, su IMC es de 32, el examen físico es normal. Se le realiza una manometría esofágica y los trazados obtenidos después de un trago de 5 mililitros de agua se muestran en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Miren, simple, ¿no? Es un paciente que le dan para deglutir algo, en este caso líquidos, y miren cómo, miren, esto es milímetros de mercurio, por lo tanto, esa es la presión, ¿ok? Esto es el tiempo. Entonces, normal, esto es su paciente. Miren cómo en la faringe hay un aumento brusco de la presión. Acá el esfínter esofágico superior está en el reposo, luego baja, luego vuelve a subir. El esófago, miren cómo llega, luego baja. Igual, mientras me hago más distal, el esfínter esofágico inferior, como tiene, como está en un estado hipotónico. Pero miren qué pasa en nuestro paciente. Acá esto es casi igual, igual, una vez ligera variación. Acá ya hay variación, pero acá es lo más importante. Miren este esfínter esofágico inferior. Miren, de 0 milímetros de mercurio pasó hasta 80. Esto es hipertonía. Por tanto, en este contexto, ¿quién me produce hipertonía en el esfínter esofágico inferior? La galaxia. Siguiente. A ver, entonces, esta es una pregunta puntual. Hombre de 45 años presenta con episodios recurrentes de acidez y regurgitación. Se diagnostica enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERG. Debilidad a un tono disminuido del esfínter esofágico inferior. Ya les he explicado eso. ¿Cuál de los siguientes factores aumenta el tono del esfínter esofágico inferior? O sea, más básicamente me dice qué me aumenta y qué me disminuye el tono. Consumo de cafeína, ¿a qué está relacionado? A ver, estimulación de receptores colinérgicos, óxido nítrico, progesterona, nitratos. Cafeína me disminuye el tono. El óxido nítrico también. Nitratos, ¿qué decir? Progesterona. ¿Qué pasará con la progesterona? ¿Por qué las gestantes tienen reflujo a veces? Porque la progesterona también puede disminuir el tono.
¿Ok? Respuesta, estimulación colinérgica. La, la acetilcolina me cierra el esfínter. ¿Ok? Vamos a ver acá. Adolescente de 16 años. Hombre de 16 años. Inflamación de las glándulas parótidas. Fiebre. No tiene antecedentes de vacunación completa. Ah, ya, perfecto. Se confirma infección de virus de las paperas. O los paramyxoviridae. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal de la inflamación de las glándulas de las parótidas? Hablando ahora que estamos en gastro. Bueno, entonces, ¿qué sería? A ver, infiltración directa del epitelio ductal por neutrófilos. No. Para empezar, es un niño que tiene paperas, ¿no? O parotiditis. No, definitivamente es una infección viral. Además, esto te lo dice. Trófilos no puede ser. Esta la descartada. Obstrucción de los conductos secretores debido a la acumulación de mucina. No, definitivamente no. Replicación viral dentro de las células epiteliales ductales, seguida de inflamación medida por linfocitos. Definitivamente esa es la mejor respuesta hasta ahorita. Estimulación excesiva de los receptores muscarínicos en las glándulas salivales. Nada que ver. Formación de granulomas por una respuesta inmunitaria crónica contra los virus. No, esto es hipersensibilidad de tipo 4. Miren, este es un algoritmo que les va a servir de aquí en adelante. Ustedes se enfrentan a un paciente que tiene disfagia, ¿ok? Tienen que preguntarle al paciente en qué momento es, ¿ok? Si la disfagia inicia al iniciar la ilusión, valga la redundancia, es una disfagia orofaringea, ¿ok? Causas, secuelas de ictus, por ejemplo. Parkinson.
Si el paciente puede deglutir en la primera parte, ¿no? Normalmente es una disfagia esofágica. Hay que preguntarle si la comida se queda atrancada hacia abajo o abajo. Entonces, si nos dice sí, perfecto, seguimos con nuestro algoritmo diagnóstico. ¿Ok? Hay que preguntarle, señor, señora, ¿su disfagia es o su dificultad para tragar alimentos es para sólidos o líquidos o solamente para sólidos? Entonces, el paciente no va a decir solamente va a ser para, para sólidos. Entonces, ustedes piensen definitivamente en un tipo de obstrucción. ¿Qué es un tipo de obstrucción? Es un tipo de obstrucción definitivamente. Entonces, ¿qué tenemos? Si es progresivo, asociado, por ejemplo, a un viejito que bajó de peso, ¿ok? Que su ropa le queda más suelta, un cangrejo. Es un cáncer esofágico. Ahora, los más distales suelen ser adenocarcinomas. Los más proximales suelen ser epidermoides. Si fuera no progresivo, ustedes tienen dos cosas: esofagitis eosinofílica o membrana esofágica, también conocido como anillo de Klatsky. Es una estructura membranosa en el esófago en la cual se pueden obstruir o obstruye el paso de alimentos y líquidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa podría ocasionar esto? El síndrome de Plummer-Vinson, por ejemplo. Síndrome de Plummer-Vinson, enfermedad celíaca. ¿Ok? O anemias por deficiencia de hierro. Por el otro lado, si es una esofagitis, perdón, si es una disfagia por sólidos y líquidos, motoramente. Intermitente, o sea que viene a veces, o progresiva. Espasmo esofágico difuso, si es intermitente, progresivo, esclerosis sistémica o acalasia. ¿Ok? Perfecto, chicos. Entonces, ya con eso, realmente lo único que nos faltaría es hablar sobre hígado y vías biliares y ya todo gastro está completo. ¿Alguna duda hasta ahí? La siguiente clase, ¿hacemos eso o vemos otro tema? Renal, gastro, perdón, renal, respiratorio, qué sé yo. Podría ser renal, doctor. Perfecto, entonces arrancamos con renal. ¿Ok? ¿Algún tema en específico en renal, filtración, aclaramiento, trastornos ácido-base? ¿Alguno en específico? Creo que filtración es lo que Porque preguntan más. Disculpen, chicos, no los escucho. que renal todavía no hemos tocado el tema. Pero creo que su compañero Renato lo está diciendo para adelantarlo. Claro, porque el siguiente examen entra renal. Claro. Renal acá, en teoría, ya he avanzado bastante, pero si desea lo podemos hacer otra vez. Porque solamente nos falta hablar de vía biliar y de hígado, y ya síndrome de Klinger-Najar, Dubin-Johnson, ¿cómo se llama esto? Rotor, y ya prácticamente ya está todo listo. Entonces, ¿continuamos con lo último de gastro o hacemos renal? Depende de ustedes realmente. Doctor,
Doctor, creo que terminamos primero con gastro. Ya, excelente. Excelente. Entonces ya igual la siguiente semana banqueamos gastro y hacemos, o sea, vamos a hacer como hoy, banqueo y revisión de la literatura. Así de simple. Creo que es más dinámico, creo yo. Bueno, está bien, chicos. Entonces, así quedamos para el próximo viernes, ¿ok?